Hoy estamos con el profesor Jorge Morales, quien tuvo una conferencia y hoy nos va a hablar un poco más de estas expectativas. ¿Cuáles eran sus expectativas antes de esta conferencia? Bueno, para mí era o es muy importante que vinieran los jóvenes, porque los jóvenes, yo creo que cuando dije en la conferencia, tienen la obligación de ser cultos y de empaparse de lo que estamos hablando. La cultura mexicana es mucho más allá de lo que yo puedo hablar. Entonces yo creo que lo más importante es, me gustó que vinieran muchos jóvenes, sí. Lo que no me gustó es que se estuvieran moviendo mucho, porque me distraen. Claro, sí, depende. Los que se movían, bueno, no hay que se duerman, no me interesa. Pero sí que se movieran mucho, me distraen. Me distraen, pero me gustó y ojalá que haya servido de algo. Yo creo que la pregunta obligada siempre es ¿por qué estudiar la historia? Ahora la pregunta es ¿por qué estudiar precisamente a Moctezuma en un mundo tan globalizado y donde precisamente los jóvenes dejan a un lado su cultura para adentrarse en otros? Yo creo que precisamente el problema es esto, el problema es la globalización. Yo creo que la globalización no debe abarcar lo que es la cultura. Puede abarcar, no sé, conceptos económicos, políticos, pero una cultura no puede ser una cultura globalizada. Yo creo que obviamente la cultura tiene que ser local. ¿Y por qué hablar de Moctezuma? Yo creo que podemos hacer, así como hablamos de Moctezuma, podemos hablar de otros personajes. Pero yo creo que Moctezuma ha sido de los más vilipendiados. Es como si habláramos, por ejemplo, de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Entonces, o de otros personajes de la historia. Yo creo que Moctezuma es un personaje mal entendido. Yo creo que el problema más grande, como dije, de Moctezuma fue su misticismo. Ahí perdió toda la realidad. Ahí perdió el sentido básico y común de un trato. Ahí se perdió todo. Sin embargo, este mismo misticismo lo hemos seguido llevando a través de muchos siglos, de muchos años. Y que no solamente fue aquí en México, también en España, las reformas borbónicas y en diferentes países ha sido un punto de quiebre entre el ser y el otro ser. ¿Cuál sería ese equilibrio que se podría encontrar o que usted pudo encontrar tal vez en Moctezuma al hacer esa investigación? Yo creo que la espiritualidad. Yo creo que muchas de las cosas que hemos perdido como seres humanos, como personas, es que nos hemos perdido en la espiritualidad. Ya perdimos ese sentido de lo que es sagrado, lo que es santo. La hemos perdido. Por eso yo dije que somos un pueblo con grandes misticismos, con mística, pero pues, la conquista fue muy fácil, porque nos metieron las deidades. Cambiaron unas por otras. Unas por otras. Ahí está, por ejemplo, Tonantzin, que viene siendo la Virgen de Guadalupe, y en fin, otras cosas. Pero Quetzalcóatl, por ejemplo, me gustaría mucho. Hace como 5 años, hace 6 años di una conferencia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hablaba de Quetzalcóatl y la relación con Jesucristo. Entonces, ojalá algún día podamos hablar en esta misma universidad sobre la relación como la di en la Universidad Hebrea en Jerusalén, cuando hablé de Jesucristo, la similitud en que hay entre. ¿Qué le parece si nos aplicas algo con lo que nos podamos llevar precisamente esta relación entre Quetzalcóatl y Jesucristo? Bueno, una cosa muy importante. Realmente cuando nosotros llegamos, cuando la gente pasaba aquí a México, ¿de dónde vinieron? Todos ellos llegaron del viejo continente, algunos de Jerusalén, hasta con mi amigo, que es judío. Sí, porque cabe señalar que los árabes conquistaron parte de España. Entonces han encontrado vestigios, por ejemplo. Ojalá un día pudiéramos practicar un grupo muy selecto, no por otra cosa, sino a los que realmente están interesados. Y hablar de lo que hemos encontrado, por ejemplo, lo que encontramos, por ejemplo, en Veracruz. Encontramos en Veracruz, cerca de donde estaban un asentamiento conmigo, muy antiguo. No pudimos llegar a la fecha exacta, pero es antes de Cristo. Nosotros calculamos que son unos 400 años antes de Cristo. Encontramos en ese lugar unas tablillas
con signos de un antiguo idioma egipcio que manejaban precisamente parte de Egipto y parte del Egipto que venía. Son las tablillas de madera y otras de metal que no las podemos exhibir por el motivo que si las sacamos, las de madera se van a romper. No tiene que romper el penacho, no tiene ningún sentido. Podemos tener un facsímil. Y por eso esas tablillas llevan precisamente esas tablillas, algunas partes, algunas cosas que se tradujeron, hablan de un dios barbado que fue por su vida. Y que alguna la pueden convencer. Algún día vamos a platicar. Es sumamente interesante porque efectivamente México ha tenido una relación con el mundo sin quererlo o sin saberlo. Precisamente hablando de esta relación México con su cultura, de repente hablamos de cultura y nos abocamos a, claro, son museos, es antropología, es historia, pero la cultura va más allá. ¿Qué nos podría decir? Yo creo que lo más importante para que podamos tener cultura, tenemos que conocer un pasado. Si yo no tengo un pasado, si yo no conozco mi pasado, yo no puedo tener una cultura. Y la cultura va más allá, como decía, de un equipo de fútbol o de un baile folclórico, va más allá de todo esto. Son mis raíces, es saber de dónde vengo, por qué, de cosas, y por qué tengo que conocerlas. Si yo no las conozco, pues voy a tener una cultura globalizada. Entonces, yo no puedo tener una cultura globalizada. Mi cultura es mía, es de mi país, es mi pasado. Puedo conocer todo, pero mi cultura es mía. Entonces no puedo globalizar. Entonces tengo la obligación de conocer mi pasado para que yo pueda tener una identidad. Si no tengo un pasado, no tengo una identidad. En la conferencia nos hablaba un poco de que la historia ha sido mal enseñada, que ha sido mal educada. ¿Cuál es el reto principal? Actuar precisamente, y aunque no queramos, en una educación globalizada de la historia, del aprendizaje significativo de la historia. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, los que educamos de alguna manera, es darle un vuelco a la educación. Es decir, hacer que esta educación sea más activa. Yo por eso estoy en contra del internet, en contra de todo esto, porque nos hace, no nos insta a investigar, no nos insta a conocer. Entonces yo creo que lo más importante es darle un vuelco a la educación. Y eso ya no depende de uno como maestro tiene la obligación, yo tengo la obligación a mis alumnos, motivarlos a que conozcan, a que aprendan. No tanto por mis palabras, sino que vayan más allá de lo que yo les pueda decir. Entonces yo creo que es parte también del maestro, es parte del educado, es parte del educado. Desgraciadamente, vuelvo a insistir, la educación en México está muy mal en ese aspecto, porque todo nos lo dan. Por ejemplo, ahorita no sabía, me estoy enterando de que todo el mundo tiene acceso a la preparatoria. Está muy mal. O sea, yo creo que una de las cosas que yo he hablado con el rector y con otras personas que no puede haber pases automáticos. O sea, entre otras cosas, ¿por qué? Porque hay gente que no merece estar en la universidad. Entonces, tenemos que dar un vuelco a la educación, hacerla una educación más activa, ya no tan pasiva, ya que nos inste a investigar, a conocer. No me lo den, sino que yo tengo que investigar, tengo la obligación de investigar, de comprar libros, no puedo comprarlos, sacarles copia. En fin, no sé, hay muchas cosas, pero tenemos que darle un vuelco a la educación. Eso depende del educado y del educador. Y finalmente, háblenos acerca del proyecto de Teotihuacán 3, bueno, en el que ustedes honorablemente participan. Sí, tengo Y aparte es un estado. yo creo que es lo más importante de mi vida. Estoy muy agradecido. Es uno de los proyectos más ambiciosos y más importantes que se van a tener. Va a abarcar muchas cosas, sobre todo el pasado. ¿Quiénes fueron realmente los teotihuacanos? No sabemos quiénes eran, no sabemos de dónde venían. Y de ahí, por ejemplo, hay anales o hay cosas que me dicen que eran blancos. Sí, me imagino que sí en el Teotihuacán. ¿Sí? En el Micaoli,
que es la Avenida de los Muertos, que le llaman el Mecaoni. En la parte derecha hay un mural donde está un hombre así, con las manos, cosas así, y sus manos son blancas, lo cual nos indican, y la mayor parte de la gente dice que no eran tan morenos. Entonces nosotros vamos a abocar a tratar de localizar el panteón, para que ese panteón nos dé la pauta para hacer de dónde venían, conocer más acerca de conocer más acerca del pasado. No sabemos quiénes eran, no sabemos de dónde venían, quiénes fueron, quiénes eran sus dioses, por qué desaparecieron, a dónde se fueron, no sabemos absolutamente nada. Y eso lo tenemos que buscar. Muchísimas gracias. Un mensaje para los jóvenes de la Universidad de Catepec. Pues para empezar, estoy muy agradecido por su invitación. Me gusta mucho trabajar con jóvenes, me gusta mucho que se interesen por la cultura, no nada más de la cultura mexicana, sino de otros lados. Y qué bueno que estén interesados en conocer más el pasado indígena americano. Y ojalá que lo que haya dicho les haya motivado para buscar más y salir adelante.